Si tú haces un día ejercicio de alta intensidad con este paciente, probablemente no tengas que dejarle un día de descanso. Bioimpedancia o dinamometría si tienes 5 minutos para valorar. Cuidar del paciente o entrenar el músculo. Charlar con el paciente o vamos a entrenar y vamos a dejar de charlar. Hay dos tipos de pacientes. Cuando acaban los tratamientos está el paciente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal Fisiología del Ejercicio. Hoy vamos a hablar de ejercicio y fisioterapia oncológica. Para ello, tenemos el privilegio de haber invitado a la profesora Davinia Vicente Campos. Es fisioterapeuta, es profesora e investigadora en la Universidad Francisco de Vitoria y directora de la clínica que nos acoge, la clínica OITU, un centro, como saben, pionero en atención integral al paciente oncológico. Davinia ha tenido una sólida y tiene una trayectoria académica y profesional muy relevante. Es diplomada en fisioterapia por la Universidad Complutense de Madrid, es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Extremadura, es máster en fisioterapia oncológica, máster en ejercicio físico y salud y experta en ejercicio terapéutico. Tiene numerosas publicaciones en el campo de la fisioterapia musculoesquelética, respiratoria y también oncológica. Y hoy vamos a conocer cómo ha sido ese camino y sobre todo qué es lo que está impulsando desde OITU en pacientes que viven con cáncer. Bienvenida a este nuevo capítulo del canal, Davinia. Muy agradecidos por tu presencia aquí. Muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado. Vamos a comenzar, como siempre, con un repaso muy breve repaso a tu trayectoria profesional. Tu perfil combina docencia, investigación y también clínica. Entonces, ¿cómo has conseguido, si te ha costado mucho, integrar estos tres mundos en tu carrera? Quiero agradecer a Matrix, nuestro patrocinador, su apoyo en la realización de este podcast. Matrix es una empresa de referencia en el sector del equipamiento deportivo. Os invito a visitar su excelente web y si necesitáis algún tipo de equipamiento, no dudéis en decir que vais de nuestra parte y os van a tratar muy bien. Pues a ver, yo creo que todo surgió de forma muy natural y todo viéndome en necesidades constantes de seguir aprendiendo y de seguir pues formándome. Y yo empecé a hacer, como muy bien has dicho, empecé la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Cáceres y ahí me di cuenta, una vez que salí, de que, claro, yo me gustaba utilizar el ejercicio físico en pacientes, pero no tenía las herramientas suficientes para poder tratar con ejercicio físico a un paciente. Entonces decidí venirme a Madrid y hacer fisioterapia. A partir de ahí ya, pues durante el grado de fisioterapia hice el máster de actividad física y salud y me empecé a meter en el mundo de la investigación. En la Complutense, la Universidad Complutense, conocí a mi director de tesis y defendí mi tesis doctoral y seguidamente me puse a trabajar en la Universidad Francisco de Vitoria dando clase. Ahí ya, fíjate cómo fue la cosa, que desde el inicio yo entré como responsable de investigación del grado en fisioterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que la fisioterapia era una diplomatura, ni siquiera era un grado, con lo cual no había fisioterapeutas investigando. Así que nos costó un poco arrancar toda la investigación en fisioterapia y bueno, pues gracias a Dios, pues ya la fisioterapia cada vez se va investigando más. Yo siempre digo y siempre le cuento a mis alumnos que yo no sé ni poner una sabanita o no sabía ni poner una sabanita en una camilla, ¿no? Porque nunca me había dedicado a la fisioterapia de meterme en un box con esa sabanita puesta en la camilla y tratando al paciente de forma manual, sino que siempre había hecho ejercicio físico con los pacientes. Y bueno, a raíz de ver cómo la patología oncológica cada vez estaba más presente en las personas, ¿no? en los pacientes, pues empecé a interesarme más y empecé a formarme y a tratar a pacientes oncológicos.
Claro, al ser graduada en ciencias del deporte, en ciencias de la física y del deporte, ¿cómo te ha ayudado en tu desarrollo profesional como fisioterapeuta? Que además has trabajado con distintas poblaciones, como ahora repasaremos. ¿Cómo te ha ayudado ese conocimiento de ese grado para tu desarrollo profesional? Pues mira, la fisioterapia y las ciencias del deporte creo que se complementan perfectamente. La fisioterapia te da todas las herramientas básicas acerca de la patología, o sea, qué necesitas saber sobre la patología, y las ciencias de la actividad física y el deporte te dan qué es lo que necesitas saber sobre el ejercicio físico. Entonces, muchas veces los dos grados se quedan cojos en algunas de esas partes. Entonces, yo creo que está muy bien complementados los dos, y yo creo que yo encontré el complemento que me faltaba en la fisioterapia, en las ciencias de la actividad física y el deporte con la fisioterapia. Claro, tú, precisamente yo creo por esa formación, que si te formaste en actividad física, ejercicio, porque ese campo te gustaba, está claro. Luego ya también descubriste seguramente por algún tipo de vivencia que también te gustaba aplicarlo en pacientes. Entonces, comenzaste a aplicar ejercicio en patologías crónicas en enfermedad coronaria. O sea, enfermedad coronaria, además, en entidades deportivas, es decir, en gimnasios, que eso era como algo bastante novedoso. Y Claro. luego también, sí, dime. Claro, yo empecé primero con personas sanas de entrenadora personal en gimnasios, como muy bien dices, y luego en ese mismo gimnasio fue donde yo me empecé a derivar hacia esos pacientes, sobre todo pacientes coronarios o cardiópatas, con alguna cardiopatía. Eso es muy interesante, o sea, es verdad. Esa transición, empezar con personas que buscaban salud, pero que estaban sanas, es decir, entrenadora personal, Uh-huh. y poco a poco, con la llegada de algunos clientes a ese centro deportivo que tenía patología, pues te vas derivando hacia entrenarles a ellos, en el fondo, a ser entrenadora personal de esos pacientes. Y de ahí nace un poco, asociada a ese centro médico que había en estos centros deportivos, pues un área de ejercicio físico en patologías. Patología. ¿Vale? Uh-huh. Pues lo que te decías que comenzaste con enfermedad coronaria, pero también en tu trayectoria has tratado a pacientes con fibromialgia, con patologías lumbar, pero en el fondo, ¿cuándo se produce el cambio y el interés ya de una manera totalmente unidireccional hacia el paciente oncológico? Que, claro, me imagino cuando tú comenzaste, el ejercicio en pacientes oncológicos era algo casi anecdótico, me imagino, y no digo ya nada de la fisioterapia oncológica. Uh-huh. Pues mira, todo empezó por una amiga que tuvo un cáncer, y entonces, pues aparte de hacer ejercicio físico con ella, pues nos dimos cuenta de que había mucho más allá de aplicar ejercicio físico. O sea, como que la enfermedad oncológica era mucho más complicada de lo que parecía. Entonces, no era suficiente con te doy una receta de ejercicio físico y hazla tú, sino que era mucho más complicado, y necesitábamos muchas más herramientas, mucho más conocimiento. Necesitábamos conocer la patología oncológica, todos los efectos secundarios, necesitabas conocer todos los tratamientos, necesitabas conocer todo lo que hay alrededor de una enfermedad oncológica. Entonces, a partir de ahí, pues todo lo que aprendí con ella, porque fue mucho lo que aprendí de acompañarla, ir con ella a todos los tratamientos y hacer todo lo que hacía con ella, se me despertó esa inquietud. Además, todos los pacientes que de alguna manera pues yo veía, muchos de esos pacientes también estaban de alguna manera relacionados, o bien con algún familiar o bien con ellos mismos, con algún proceso oncológico. Entonces, seguí formándome y así fue como empecé. Claro,
Porque cuando uno echa la mirada atrás y observa hace 20 años cómo el ejercicio y el paciente oncológico es un poco como los inicios de la patología coronaria, ¿no? Era como, al principio estaba como contraindicado. Pero fíjate, no sé si qué apreciación tienes tú sobre lo que te voy a decir, pero el conocimiento de lo que hoy sabemos perfectamente que es el carácter endocrino de la contracción muscular, es como que impulsa el conocimiento de esos mediadores sistémicos, es lo que yo creo que impulsa que los oncólogos comiencen a mirar el ejercicio como una parte del tratamiento, por esos efectos que hasta ese momento por lo menos no se conocían esas bases fisiológicas y moleculares de los efectos. O sea, la evolución del músculo como órgano endocrino ha sido en parte, yo creo que el impulso que se ofreció, que se dio a ir viendo el ejercicio, porque cuando ves las publicaciones, pues desde hace 20 años, empieza a aumentar mucho en las publicaciones científicas, me refiero a revistas clínicas, el ejercicio, ¿no? Yo creo que es un poco un detonante, ¿no? Luego la fisioterapia oncológica, ahora vamos a hablar de eso, porque también lleva también su evolución, ¿no? Sí que es verdad que hay pues bastantes publicaciones científicas, pero es verdad que falta mucho todavía por investigar sobre los efectos realmente fisiológicos, biológicos y moleculares del ejercicio físico en el cáncer. No tanto efectos sistémicos, que sí que ya se pueden, o sea, ya hay no muchas, pero bastantes publicaciones acerca de esos efectos sistémicos, sino en el propio tumor, ¿no? Pues todavía faltan publicaciones que vean qué pasa ahí en el tumor cuando se hace ejercicio, bueno, y más, ¿no? Que si quieres después hablamos de eso. Siguiendo esta línea ¿cuáles dirías que son las principales evidencias científicas ahora mismo que sustenta el uso, yo diría la defensa, la inclusión del ejercicio en una gran mayoría de pacientes que tienen cáncer? A ver, pues como hemos dicho que está habiendo publicaciones, cada vez hay más y cada vez más y mejores, ¿no? Pero yo creo que hay un término que es común en la mayoría de ellas, que es los efectos del ejercicio físico sobre la inflamación sistémica generada tanto por el propio tumor como por los tratamientos. Entonces, el ejercicio físico, el tumor y los tratamientos pues van a provocar alteraciones en el sistema inmunitario, ¿no? Alteraciones van a disminuir la masa muscular, va a disminuir la fuerza, porque claro, al final el tratamiento oncológico no solamente va a atacar a las células tumorales, sino que también pues, se va a atacar a otras células que también pueden estar sanas. Entonces, va a haber una alteración, un aumento de la resistencia a la insulina, generando toda una alteración en el metabolismo, ¿no? Va a haber un aumento también del estrés oxidativo. Todo eso, el ejercicio tiene los efectos contrarios a eso, ¿no? Y puede pues, tratar de contrarrestar todos esos efectos y bueno, yo creo que esa inflamación sistémica es como la base de la investigación o de las últimas revisiones que hay sobre los efectos del ejercicio en el paciente oncológico. Pero, a ver si luego yo creo que vamos a hablar de ello, pero hablamos en genérico de ejercicio, pero como toda aplicación, digamos, terapéutica, el ejercicio tiene demasiadas ramificaciones como para decir, o sea, está bien en ejercicio, pero seguramente luego abordaremos como diferentes modalidades de ejercicio que siempre se han utilizado desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista, pues incluso yo puedo haber leído en los últimos años, aplicaciones de entrenamientos interválicos de alta intensidad en pacientes oncológicos. Bueno, había que matizar un poco, pero matizarlo porque al final el ejercicio en pacientes oncológicos ahora mismo ya está, y si no me corriges, como subdividido, diríamos, una parte preventiva
que es verdad que la población en general no hace mucho caso. Todo prevención, bueno, pero sí tenemos una parte del diagnóstico, desde el diagnóstico hasta que comienza una parte, que ahora hablamos sobre ella, de tratamiento, el que sea. Luego hay una parte, otra área que es durante los tratamientos diferentes y otra después de los tratamientos, y dentro de esta el post inmediato y el post tardío. O sea, sí, ¿no? Más o menos. Sí. Cada una de esas conlleva problemas distintos, abordajes diferentes. Ahí donde empieza también, yo creo, la fisioterapia que llamamos oncológica, como resultado del propio tratamiento, como resultado de la propia enfermedad. Surgen problemas que antes no surgían tan frecuentemente porque había más mortalidad. Pero eso es un poco también, ahora te preguntaré sobre la eclosión, diríamos, de la fisioterapia oncológica, ¿no? Entonces, ¿cómo debería...? O sea, no sé si estamos en un conocimiento que se puede ya adaptar la intervención del ejercicio en función del tipo de tumor. No sé si ya el tipo de tumor condiciona y la situación funcional del paciente, qué modelo de ejercicio se va a poder recomendar. Claro, o sea, va a haber 4 factores que te van a condicionar, bueno, bajo nuestra experiencia, sobre todo clínica, que te van a condicionar el ejercicio físico. El primero es el tumor, ¿no? El tumor y el cáncer, dónde está situado, ¿no? Pues si tengo un cáncer de mama no es lo mismo que si tengo un cáncer de ovario o si tengo un glioblastoma, ¿no? No es lo mismo la zona donde está el tumor. Después, la extensión. Es muy importante saber si el paciente tiene extensión, tiene metástasis, sobre todo si va a tener metástasis, pues por ejemplo óseas, si tiene metástasis, o sea, difundido a ganglios, si tiene metástasis por ejemplo, en hígado o en pulmones, que nos va a afectar a cómo planificamos el ejercicio, ¿no? El siguiente factor a tener en cuenta es la fase de tratamiento en el que está. No es lo mismo que un paciente llegue a nosotros en un periodo de prehabilitación antes de una cirugía, o que no ha recibido antes ningún tratamiento, o que llegue en ese periodo de prehabilitación para la cirugía, pero que ha recibido ya no sé cuántos ciclos de quimioterapia previamente. Pues no es lo mismo, ¿no? Basándonos en ese estado funcional del paciente. Y luego el último factor a tener en cuenta es los efectos secundarios que tiene el propio paciente. Una quimioterapia no es lo mismo aplicada en ti que aplicada en mí o en otra persona. Va a tener unos efectos secundarios que en otra persona a lo mejor no tiene, y eso también tenemos que convivir con ellos. O sea, tenerlos en cuenta a la hora de prescribir o de hacer ejercicio con este paciente. ¿Cuándo se considera que el ejercicio, no sé si se puede considerar, porque al final un paciente oncológico, aunque tenga la curación clínica, no sé si sigue siendo siempre un paciente oncológico? Pero ¿cuándo el ejercicio se puede desatar? ¿Cuándo ya se considera que ese paciente que quizás haya sido intervenido, quizás ha tenido quimioterapia, hay una fase... pero hay un momento en que se le da el alta y hay algunos que podemos observar, que podemos constatar que hacen deporte de alta intensidad? ¿Cuándo se considera que el ejercicio ya deja de estar un poco en el ámbito sanitario y ya pasa a un ejercicio, podríamos decir, habitual o no? A ver, pues depende, porque claro, teóricamente, un paciente deja de ser paciente y pasa de ese periodo de intrahabilitación en el que recibe todos los tratamientos oncológicos a ese periodo de supervivencia cuando finaliza todos los tratamientos. Por ejemplo, un paciente con cáncer de mama que ya ha recibido todos los tratamientos, incluso su terapia hormonal durante 5 años, pues hasta que no acaba la terapia hormonal, pues sigue en intrahabilitación, ¿no? ¿Cuándo pasa a la fase de supervivencia? Cuando ya ha terminado ese tratamiento. ¿Qué pasa? Que después de estos tratamientos, pues puede o no quedar algunas secuelas
debida al propio proceso oncológico o a los tratamientos que le haga no dejar de ser paciente. Por ejemplo, pues puede ser que tenga un linfedema o puede ser que tenga una neuropatía periférica que a lo mejor no sea reversible, y todo esto le va a lo mejor a seguir acompañando el resto de la vida. Entonces, pues ahí tenemos que tener en cuenta todas esas secuelas, conocerlas y saber cómo adaptar el ejercicio físico a esas secuelas, ¿no? Luego también es verdad que el paciente oncológico tiene el derecho al olvido oncológico. Es decir, un paciente que ya ha pasado por todos los tratamientos, pues tiene también derecho a que, bueno, pues ya estoy curada, ¿no? Que hasta ahora no se contemplaba eso. Pues eras un paciente oncológico y entonces ya lo eras para toda la vida, incluso para los seguros, ¿no? Por poner un ejemplo, pues si habías tenido una patología oncológica te subían, ¿no?, el precio. Entonces, es verdad que ahora ya se está contemplando eso, ese derecho al olvido oncológico, ¿no? Pero ciñéndonos a tu pregunta y a lo que creo que querías hacer referencia, pues es eso, el fin de los tratamientos es donde marca, pero siempre teniendo en cuenta esas posibles secuelas. Es muy interesante el concepto de olvido oncológico, yo creo, desde el punto de vista de una persona, un paciente que tiene una trayectoria ahí de mucho estrés emocional con la enfermedad, ¿no? O sea, tú sabes si hay estudios que, pasado el periodo de supervivencia inmediato y que haya tenido quimioterapia, radioterapia, con curación clínica, sin tratamiento adicional, sin aparentes secuelas. No sé si hay estudios que hayan sugerido que pueda haber una limitación en el ejercicio que esa persona pueda llegar a hacer en el futuro, o sea, 15 años después, de plantearse hacer Ironman o de plantearse hacer campeonatos de CrossFit o de... No, o sea, si hay algún estudio que haya puesto un poco el foco en decir, cuidado, que eso pasó, pero ha dejado... O sea, entiendo que sí que puede haber algunas secuelas cardíacas, pero claro, esas estarían diagnosticadas. Pero no conoces que haya... O sea, es prácticamente sin restricciones. Por lo que sabemos hoy en día, Claro, o sea, si no tienes... en el desarrollo que sabemos de conocimiento, Claro, que tampoco lo que sabemos no lo sé y yo lo que creo es que, pues eso, que hay que tener en cuenta esas posibles secuelas y lo que has mencionado, que ahora cada vez estamos viendo más problemas cardíacos asociados tanto al tratamiento de la quimioterapia como de radioterapia. Entonces, ahora estamos viendo mucho en la clínica pacientes que a lo mejor han pasado por un cáncer de mama, sobre todo de mama izquierda, y que pues después de 15 años vienen con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también hay que contemplarlo. ¿Qué es la prehabilitación oncológica? ¿Y por qué surge? Porque también es algo relativamente novedoso. ¿Por qué surge? ¿Qué es? ¿Y por qué surge esta denominación o ese abordaje al paciente? A ver, es verdad que la prehabilitación, que parece que ahora es como que está muy de moda, la prehabilitación en fisioterapia siempre ha existido para las grandes cirugías. O sea, cirugías de pulmón, cirugías digestivas grandes, siempre hemos tenido en cuenta esa prehabilitación. ¿Qué significa prehabilitación? Pero yo te diría que en otras grandes cirugías generales, yo no sé si eso se tendría en cuenta. O sea, no sé pero vamos. Una cosa es que no se tenga en cuenta y otra cosa es que no haya existido y que los fisioterapeutas no apostemos por esa prehabilitación. Bueno, te he interrumpido. Defínenos qué es la prehabilitación oncológica, perdona. La prehabilitación es todas las intervenciones, por no decir tratamiento, todas las intervenciones que se puedan hacer desde el momento del diagnóstico hasta el inicio del primer tratamiento. Esa es la definición de prehabilitación. Prehabilitación oncológica, pues lo llevamos al ámbito oncológico, al proceso oncológico, ¿no? Esa es la prehabilitación. ¿Qué pasa? O sea, entrenar. Bueno, provocar adaptaciones. Claro. Para convertir a ese paciente más fuerte. Vale, yo lo que quiero es
que mi paciente llegue lo más fuerte posible al inicio del tratamiento. Sí, pero espera un momento. No solo con ejercicio. O sea, necesito también que sea una prehabilitación multimodal. Vale. Necesito que haya nutrición, necesito que haya psicología, todo de forma integral para ese paciente, que lo que yo quiero es que llegue, lo que acabamos de decir, lo más fuerte posible para el primer tratamiento. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito oncológico? Que no es tan fácil como una cirugía programada de pulmón que se va a hacer dentro de un mes, en el que yo tengo 4 semanas para ir preparando a mi paciente. En la oncología, lo que los médicos quieren, y muy bien querido, es quitarme la enfermedad lo antes posible. Entonces, si el paciente lo primero que va a recibir es una quimioterapia, probablemente la semana que viene empiece con la quimioterapia. Si el diagnóstico ha sido hoy, la semana que viene, o si no, dentro de 2 semanas ya empieza con la quimioterapia. ¿Qué pasa? Que yo tengo muy poco tiempo para poder intervenir, para prepararle, ¿no? Si lo que yo tengo como primer tratamiento es una cirugía, a lo mejor tengo un poco más. Y ahí sí que es donde te iba antes a decir que ahí en la cirugía sí que hay mucha más evidencia científica, tampoco mucha, pero sí que hay más evidencia científica de los beneficios que se pueden conseguir, ¿no? Pues menos tiempos de hospitalización después de la cirugía, menos complicaciones quirúrgicas, menos tiempo después de recuperación, tanto de la fuerza como de todas las capacidades físicas, ¿no? Eso es toda la evidencia que se ha obtenido a lo largo de muchos años de gente deportista que se intervenía quirúrgicamente y que su periodo de recuperación de complicaciones y de estancia en hospital era menor. O sea, no es solo llevar eso al campo clínico. Claro, pues se llevó al campo clínico y ahora se está llevando, y ya sí que hay revisiones y hay evidencia científica dentro del propio ámbito oncológico. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando el primer tratamiento es una quimioterapia? Pues que tenemos muy poco tiempo, pero a veces, y de hecho creo que solamente hay una revisión publicada con 3 artículos en los que se hace intervención con ejercicio físico previa a la quimioterapia, pues quizás sea por ese tiempo. Ahí también, pues a lo mejor hay que hacer un llamamiento a la investigación ahí, porque muchas veces con otros colegas que a lo mejor podemos hablar, decimos, igual al oncólogo le compensa retrasar una semana de quimioterapia si yo voy a conseguir que ese paciente pueda llegar más fuerte a recibir ese tratamiento, o igual no, pero no se sabe. No hay estudios suficientes para decir que... Claro, porque, a ver, al final el periodo de adaptación y de que provocar adaptaciones en personas que a veces no vienen adaptadas es muy breve. O sea, yo no sé hasta qué punto es un concepto a veces mucho más teórico que realmente muy práctico. Desde el punto de vista de adaptación fisiológica ligada a la fuerza o ligada a la condición aeróbica o ligada... Porque en el fondo todo retrasar un tratamiento porque el paciente llegue más fuerte está genial, pero no sé hasta qué punto el paciente también tendrá algo que decir. Quiere decir que no vamos a estar... O sea, yo lo veo a veces como un concepto que entiendo perfectamente, pero que el transcurrir del abordaje terapéutico de esa enfermedad limita mucho la capacidad de poder establecer un programa que además en muchas ocasiones vendrán hacia personas que están muy desadaptadas. Claro, pero fíjate una cosa, José. La masa muscular, o sea, los tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, se dan en función del peso de la persona. Entonces, esto antes, bueno, hasta hace nada, era así. En función del peso te doy más o menos dosis de ese fármaco. Ahora ya las guías están empezando a cambiar y se dan en función de la masa muscular. Entonces, y además esa masa muscular es predictor, y hay estudios que así lo demuestran, es predictor de la capacidad de tolerancia que tiene ese paciente al tratamiento y de la tasa de adherencia de ese paciente al tratamiento.
Con lo cual, si yo consigo que un paciente que viene un cáncer gástrico, que viene muy desacondicionado, con muy poca masa muscular, es verdad que los cánceres gástricos hay que ponerlos aparte, pero pues es un paciente que viene muy desacondicionado, si yo consigo llegarle con más fuerza, con más masa muscular, igual me responde mejor. Claro. Pero todo esto es igual, o sea, no hay estudios suficientes para poder decirle a un oncólogo o para que un oncólogo decida que voy a retrasar el inicio del tratamiento para esto. Con lo cual hay una conclusión que es bastante obvia, que es deberíamos estar preparados para acontecimientos como el tener un cáncer y enfrentarte a un tratamiento. Eso es. Claro, porque en el fondo... Estate fuerte por si acaso. Sí, pues para todo. Entonces, al final es lo que es el concepto de ejercicio preventivo. Y eso es con mayúsculas. Y eso yo creo que es muy importante, claro. Eso es. ¿Qué papel tiene el ejercicio en la prevención de recidivas, si es que se sabe, o incluso de nuevas enfermedades asociadas que puedan aparecer? A ver, pues yo creo que igual que te he contestado antes, yo creo que el papel del ejercicio está ahí en la prevención o en la lucha o en la, no sé cómo lo podemos llamar, de esa inflamación sistémica. Al final yo creo vivimos o a veces tenemos esa inflamación sistémica de bajo grado que a ti siempre te gusta decir, y el ejercicio físico ahí yo creo que tiene mucho, y esa va a ser yo creo que la forma más potente que pueda tener el ejercicio para luchar, para prevenir esa recaída y enfermedades como puede ser, pues eso, lo que hablábamos de estas cardiotoxicidades que puedan tener algunos tratamientos o otros efectos secundarios. O sea, estamos focalizando en el ejercicio, pero tú lo has dicho muy bien antes, te vas a enfrentar enfrentas a una enfermedad seria, te vas a enfrentar a un tratamiento a veces muy agresivo. Estamos focalizando en el ejercicio, pero tú lo has nombrado. Y además lo relacionamos con la inflamación de bajo grado. ¿Qué pasa con ese abordaje emocional? Que no depende del ejercicio específicamente, o que, por supuesto, cómo podemos modificar la fortaleza de ese organismo desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de suplementación. A mí la parte del abordaje emocional creo que no es nuestro campo, pero a mí me parece que es decisiva, igual que en la población general. Pero a veces lo digo porque no solamente es ejercicio, ponemos lógicamente, y más en un canal como este, que es fisiología de ejercicio, pues ejercicio como algo muy relevante, pero los otros son probablemente igual de relevantes o más en muchos aspectos para muchos de los pacientes. Ese equipo del que siempre hablamos, interdisciplinar, multidisciplinar, realmente estoy seguro que también ocupa su función. Por ejemplo, hay algo de lo que no se habla mucho, pero que incide en lo que acabo de decir, es el tema del acompañamiento, o sea, el terapeuta que acompaña emocionalmente al paciente. A veces no hay tiempo suficiente como para cuéntame cómo te sientes. Yo sé que en tu clínica sí lo haces, pero a mí esa parte es una parte que apoya, pues lo que a veces, fíjate, recuerdo cuando hablábamos hace muchísimos años en ese gimnasio el cual has aludido como entrenador personal, mucha gente no quería tanto entrenar, sino verse acompañada emocionalmente por su entrenador o por su entrenadora personal en otro ámbito. Pues esto ya en la patología, pues un poco se vuelve a aparecer ese concepto, ¿no? Esa parte cómo la vives y qué importancia crees que tiene para los pacientes, que a veces me cuentas que casi no ha habido entrenamiento, como me contabas con pacientes, con clientes. Casi no ha habido hoy entrenamiento de fuerza, simplemente hemos estado hablando. A mí eso me parece muy importante. Pues yo creo que si tengo que elegir algo de todo lo que hago en el día a día, elegiría eso. Es lo que más me gusta del trato con mis pacientes. Creo que cuando se diagnostica una enfermedad oncológica, el paciente es que en el mismo día de la consulta incluso, o sea, el paciente desconecta y toda la información del médico no le llega a ningún lado. Entonces necesita después alguien que sea capaz de transmitirle toda esa información que se ha perdido.
Ya no los familiares, que sí que puede haber familiares porque tengan más conocimientos o menos conocimientos de medicina o de oncología, de fisioterapia, de ejercicio, lo que sea, pero que una persona que esté ahí acompañándote y diciéndote, mira, probablemente te pase esto. Entonces, una vez que le pasa, esa persona pues ya confía, ese paciente ya confía tanto en ti que es que muchas veces, pues eso, a muchos de mis pacientes es como si fueran parte de mí. O sea, yo sé qué es lo que les va a pasar, cómo les voy a acompañar. Sé que para cualquier problema ellos me llaman, oye, Daina, me ha pasado esto, ¿qué hago? ¿Es normal? ¿No es normal? Entonces, eso creo que es muy importante para darle seguridad a ese paciente y para que ese paciente se sienta, pues eso, lo más seguro en ese proceso de inseguridad que va a vivir durante todo, pues todo el tiempo, pues que se sienta lo menos inseguro posible. Y para mí es lo que más me gusta de todo mi trabajo. Lo sé, porque te refieres muchas veces a la fisioterapia oncológica como algo más que el movimiento. Y ahí entra esto que acabamos de abordar, ¿no? A veces, por algunos profesionales que quizá no entiendan el concepto integral del ejercicio aplicado en patologías, se intenta escindir entre lo que es ejercicio y lo que es fisioterapia. Hoy estamos hablando con una fisioterapeuta y con una graduada en ciencias del deporte. Pero me gustaría, en tu papel de fisioterapeuta, que hicieras ver que el ejercicio es una herramienta más de la fisioterapia. Siempre lo ha sido, porque ahora no lo va a ser aplicado a algunas patologías que quizá antes no tenían la fortuna en las que se aplicaba ejercicio. Claro, es verdad que hablamos, y yo la primera, que hablo siempre, fisioterapia oncológica y ejercicio físico. Incluso se llega a hablar de ejercicio oncológico, no existe el ejercicio oncológico. O sea, es ejercicio físico aplicado a un paciente oncológico, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que el ejercicio físico es una herramienta más de la fisioterapia oncológica. O sea, deberíamos hablar de fisioterapia oncológica y dentro como la fisioterapia cardiovascular. Eso es, fisioterapia o rehabilitación cardíaca, que se suele llamar, pues ahí ya se entiende que va el ejercicio físico. Sin embargo, en la fisioterapia oncológica no. Pero yo creo que también por el hecho de que durante mucho tiempo, ¿qué era lo que se trataba? O sea, cuando ya se trataba desde el punto de vista de la fisioterapia, se trataba un paciente oncológico cuando ya venía con un linfedema establecido. O ya venía con una retracción de una cicatriz que estaba mal curada, y entonces tenías que hacerle todo terapia manual, olvidabas el movimiento, ¿no? Entonces, de ahí que se haya separado, pero es que el ejercicio físico es una herramienta muy potente que además ya cada vez más se está integrando dentro de todos los planes de estudio y todo para que el fisioterapeuta sepa cómo aplicar ese ejercicio físico. Es cierto, yo creo que los planes de estudio, mi opinión personal, es que van un poco retrasados respecto a cómo evoluciona el abordaje integral de muchas patologías. Me parece a mí que cuesta, desde el punto de vista académico, situarse a la vanguardia. Siempre nos ha costado, ¿eh? A mí no, porque ya venía pues eso, del ejercicio físico, yo lo he hecho al revés, pero siempre al fisioterapeuta le ha costado mucho salirse de su cabina, salirse de su espacio, de su camilla. No le ha gustado irse a hacer ejercicio porque no lo ha necesitado, ¿no? Pero ahora es verdad que con toda la evidencia científica que hay ya sobre el ejercicio físico, el fisioterapeuta tiene que adaptarse y tiene que utilizar esa herramienta igual que utiliza sus manos. Claro, son diferentes ámbitos de aplicación y especialización en el fondo, ¿no? ¿Qué perfil profesional tiene que tener un fisioterapeuta que se quiere dedicar a lo que hemos denominado, lo que se denomina fisioterapia oncológica? ¿Qué perfil profesional, o no sé si además humano, tiene que tener? Pues no vale con salir del grado y ponerse a tratar a un paciente oncológico igual que tratas alguna patología musculoesquelética, porque en el grado se ve mucho sobre patología musculoesquelética, pero no vemos nada sobre oncología de momento. Esperemos que esto cambie. Pero el perfil, o sea,
tiene que haber una especialización después porque se tienen que conocer muchos términos que cuando sales del grado el fisioterapeuta no conoce. Entonces, tiene que tener un máster, una especialización, un experto en fisioterapia oncológica. Hay muchos, pues eso, desde los tratamientos, terminología oncológica, efectos secundarios, que el fisioterapeuta que va a tratar con ese paciente oncológico tiene que saber. Además, tiene que tener un perfil que le guste hacer esto que hemos comentado antes, ¿no? Que le guste acompañar a ese paciente. No vale un fisioterapeuta pues que o sea, está perfectamente aceptado, ¿no? Pero que a lo mejor pues se quiera dedicar más al ámbito deportivo, ¿no? A la recuperación de lesiones en el mundo deportivo. No, creo que tiene que tener un perfil más de interiorizar, de conocer al paciente, de verle al paciente como un todo, no solamente como una enfermedad. Entonces, creo que debe ser alguien especial en ese aspecto. Y es relevante que, claro, al aumentar, yo creo, exponencialmente la supervivencia de los pacientes oncológicos por idoneidad y avance de los tratamientos, es cuando realmente muchos efectos secundarios de esos tratamientos, incluso de esas enfermedades que antes mataban, ahora entran de lleno en la fisioterapia. Es decir, la fisioterapia a lo mejor no estaba suficientemente preparada para recibir este aluvión de efectos secundarios, de efectos que son que inciden directamente en el profesional de la fisioterapia, ¿no? Por eso Claro. no sé si hay tantos especialistas en fisioterapia oncológica como en otras áreas en las que llevamos muchos años, fisioterapia neurológica, por ejemplo, no sé por decir alguna, lleva muchos años ya aplicando. Eso, y por tanto se prevé que la fisioterapia oncológica se desarrolle Mucho más. muy rápidamente a partir de ahora, porque desafortunadamente, afortunadamente va a haber muchos supervivientes de cáncer de los que antes había, ¿no? Claro. Claro, hay efectos que son como todos tenemos aunque no digamos a esto, como muy claros relacionados con el cáncer, ¿no? Linfedema. Entonces, ¿qué papel juega, por ejemplo, en el diagnóstico precoz del linfedema? En esta clínica tenéis una bioimpedancia de última generación. Te he oído hablar muchas veces del ángulo de fase. ¿Qué importancia tiene esto que a veces estas tecnologías que a veces se utilizaban como composición corporal, que abordan o cómo lo utilizáis vosotros en el caso concreto del linfedema? A ver, el linfedema es una de las patologías más temidas, sobre todo por las pacientes de cáncer de mama. Y es verdad que hay que tenerla siempre que haya habido algún tipo de afectación ganglionar, ¿no? Bien por una cirugía o por una afectación pues, del propio cáncer de los ganglios, pues siempre hay que tenerlo ahí pues, muy en cuenta. ¿Para qué? Pues porque un linfedema ya establecido va a ser muy difícil, si no imposible, revertirlo y que vuelva a, pues eso, pues si tenemos un linfedema de brazo, en el brazo, pues que vuelva a ser un brazo normal, ¿no? Sin embargo, si lo cogemos en etapas muy incipientes en las que no hay ningún signo clínico visible todavía, pues podemos llegar incluso a que ese linfedema no se establezca. Entonces, no estoy hablando de prevenir, porque esa afectación linfática siempre va a estar, pero sí que podemos llegar a conseguir que ese brazo, pues que no haya una disfunción del propio miembro, ¿no? Del propio brazo. ¿Y cómo hacemos? Pues lo que hacemos aquí en la clínica es, cada paciente, de forma muy regular, le hacemos volumetría del miembro afectado, ¿no? Y le hacemos también el InBody, la bioimpedancia a través de este InBody que tenemos, y medimos ahí el ángulo de fase. Este InBody nos da ese valor del ángulo de fase. Este ángulo de fase lo que nos va a estimar es la integridad de la membrana celular
a través de la medición pues, de los distintos líquidos, tanto intra como extracelulares, pues vamos a ver si se está acumulando más líquido extracelular, más del que debiera. Entonces, eso, aunque todavía visiblemente no se vea, pero sí que nos va a detectar muy a tiempo ese linfedema que pueda aparecer. También nosotros estamos siempre muy pendientes y le decimos a las pacientes, hablo de las pacientes porque normalmente lo que vemos son pacientes sobre todo de cáncer de mama, pero les decimos que estén muy atentos a los síntomas que ellas sienten, ¿no? Pues yo les digo siempre, yo no siento que llevo 2 brazos, ¿no? Si tú sientes que llevas uno, dímelo. O sea, si sientes que algo raro, que sientes que tienes un brazo, dímelo y ahí ya valoramos. Y la experiencia clínica que tenemos con nosotros, es verdad que ya ha salido algún estudio científico con respecto a esto, con respecto a tener en cuenta el ángulo de fase como marcador que nos alerta sobre un linfedema incipiente. La experiencia clínica es que en cuanto te dicen algo, el ángulo de fase nos chiva que algo está pasando. Y a partir de ahí, pues ya empezamos con la terapia. Claro, y me consta que además vosotros utilizáis la bioimpedancia segmentada. Segmentar, sí. Y no solamente con la fase que es el resultado, sino que hay chivatos, como dices tú, de marcadores de la resistencia, la reactancia, que es en el fondo lo que tú has explicado, que es bastante novedoso. Es decir, que esto se ha empezado a muchos niveles, ¿eh? También se utiliza en las SUFIs para saber la evolución de un paciente. Es decir, lo que es la evaluación de la integridad de la membrana, en el fondo, es la salud celular y ahora lo estáis aplicando en detección de linfedema, pero se está aplicando también en muchas otras evoluciones de patologías muy, muy serias, ¿no? También otro efecto muy presente son las cicatrices. Las cicatrices que deja esa cirugía a veces necesariamente agresiva. ¿Cómo tratáis? Sí que eso ha cambiado, ha evolucionado también las cicatrices. Fíjate que al final una cicatriz es como la punta del iceberg. O sea, cuando tú ves una cicatriz que está muy pegada, muy adherida, no solamente es la piel lo que está mal, sino que todos los planos profundos también van acompañando a esa cicatriz que hay en la piel, ¿no? Entonces, lo más importante para mí en esto y lo que trabajamos muchísimo aquí con nuestros pacientes es antes de la cirugía. Preparar esa piel, preparar esos tejidos para recibir la cirugía. A través de movimientos, de terapia miofascial, sobre todo de movimiento, es lo que más utilizamos, ¿no? Luego ya, una vez que ya se recibe la cirugía, empezamos a tratar enseguida esa cicatriz, pues con terapia manual, sobre todo es lo que más utilizamos aquí en la clínica, y tratamos de darle movilidad a esos tejidos. ¿Y qué es lo que hacemos siempre? Integrar esa movilidad que yo le estoy dando de forma más externa, ¿no? De las capas más externas, intentar integrarla con el movimiento más funcional de las articulaciones que se pueden ver afectadas por esa retracción que puede existir de la cicatriz. Pues, por ejemplo, si tengo un paciente que le han hecho una cirugía de mama, yo me tengo que preocupar mucho de esa cicatriz porque va a restringir todo el movimiento del hombro de ese lado. Entonces, claro, al final no es solamente la cicatriz de esa mama, sino es que probablemente si yo no integro la movilidad o la elasticidad de ese tejido en el movimiento del hombro, pues al final esa cicatriz va a volver luego a su sitio, con lo cual ese hombro al final va a volver a bloquearse otra vez, ¿no? Yeah. Entonces trabajamos mucho eso, terapia manual siempre con movimiento. Un aspecto que sí que llama mucho la atención desde el punto de vista de cómo abordarlo es la fatiga. Pues sabemos la fatiga oncológica, ¿no? Pero claro, ya que tienes también mucha experiencia, me gustaría que transmitieras, porque ya debe ser difícil que alguien que se encuentra fatigado, una fatiga, afortunadamente yo no la he sentido, pero una fatiga que debe ser pues como muy invalidante, ¿no? Casi diría. Que el paciente se decide porque ha escuchado, le han recomendado sus oncólogos, el ejercicio te puede ayudar el ejercicio cuando estás fatigado. Realmente, ¿cuál es vuestra experiencia de pacientes que entran por la puerta seguro
con esa sensación de fatiga. ¿Cómo les afecta el ejercicio? ¿Cómo es vuestra experiencia en ese sentido? Pues mira, el 99,9% de los pacientes que vienen a hacer ejercicio, pacientes oncológicos, reportan ese síntoma tan invalidante, que es esa fatiga. La fatiga oncológica no es una fatiga como podemos sentir cuando a lo mejor hemos corrido una carrera o hemos hecho una sesión de ejercicio. Es una fatiga que no cede con el reposo, o sea, ya puedes descansar, que no vas a seguir con esa misma fatiga y te levantas con fatiga y te vuelves. Yo, fíjate, no he entendido bien esa fatiga, yo no he entendido lo que era y llevo muchos años con esto, hasta que no lo he vivido con mi madre. Hasta que yo no he visto como una persona con la energía y el movimiento que tenía siempre, cómo es capaz de decirte que es que no se puede mover, que no se puede levantar de la cama. Hasta ahí no lo he entendido. Y eso, nosotros tenemos muchos pacientes y que vienen y te dicen, es que no puedo moverme hoy, no sé qué vas a hacer hoy conmigo, pero no puedo moverme hoy. Y yo le digo, si puedes levantarte de la cama, es que puedes venir a verme. Y una vez que estás aquí, ya yo me encargo del resto, tú no te preocupes. Cuando ese paciente se va, la cambio el día por completo. Dice, es que lo bien que me siento, ¿no? Entonces, es muy difícil al inicio del todo convencer a ese paciente de eso que te he dicho, de si puedes levantarte de la cama es porque puedes venir a verme. Eso es lo más difícil de convencer. Luego, una vez que están aquí, ya se les come y dice, pero si es que no me puedo mover, ¿cómo me vas a hacer que me ponga a hacer ejercicio? Hay que estar muy formado, ¿eh? Es que decir, aparte de tener esa personalidad, hay que estar muy bien formado en qué tipo de ejercicio, hasta cuándo, porque a veces hablamos de lo que a veces en las guías, 7 repeticiones, 2 series, eso se diluye con un azucarillo en el agua. ¿Sabes una cosa que me ¿Cuántas enseña? ante un paciente real que tienes que, ¿no? O sea, quiero decir, no, o sea, tienes que saber mucho para enfrentarte a cada uno de esos pacientes con esa fatiga, Una de las cosas que más me ha enseñado a mí la experiencia clínica es que una cosa es la evidencia científica y otra cosa es la práctica clínica. Por supuesto que tenemos que estar basados en la evidencia científica, pero el día a día con los pacientes es totalmente distinto claro, a lo que sí. se reporta en los estudios científicos. Lo más adelante a veces. Y sobre todo en el paciente oncológico, más que en otro tipo de pacientes, porque es que este paciente va a pasar por tantos tratamientos, por esos tratamientos tan agresivos y por esos tratamientos que van acumulando tanta toxicidad que no tienen una evolución lineal. Es que a lo mejor un paciente viene y es que a lo mejor ese día no puedo entrenar y a lo mejor ese día no puede entrenar ese paciente. Entonces, a mí lo de las recetas o dame un plan de entrenamiento que yo me lo llevo a mi casa y yo lo hago en mi gimnasio o lo hago... No. O sea, yo me niego a hacer eso porque es que nadie sabe cómo te vas a levantar al día siguiente. Pero esto lo hemos hablado muchas veces y esto es esa diferenciación entre lo que es un estudio científico encapsulado, en el que tú seleccionas a una serie de pacientes en un lugar en el que solo esa selección hace que solo estén presentes algunos los que cumplen ciertas características, etcétera. Sí, efectivamente, está a veces muy alejado de lo que es un paciente real que te aparece y que esas recomendaciones de 3 series al 40% de RM Nada, se pierde. se pierden y eso es muy importante. A veces tenemos que diferenciar esa parte clínica, no solamente de esta patología, yo te diría que en todas. Pero más en esto. O sea, en todas. Porque tienes unas guías para todo, para EPOC, para obesidad, para diabetes tipo 2, y el paciente, ¿dónde se deja? Porque es lo que te cambia todo. Total. Claro. O sea, ya es verdad que yo he tenido pacientes, y ahora me estoy acordando de una paciente, de llegar un día, porque como siempre les digo, si te puedes levantar de la cama es porque puedes venir a verme, llegaba, yo la veía andar medio coja, tambaleante, llega y me enseña las manos, las tiene de la inmunoterapia, totalmente, en carne viva, los pies igual, pero como se había podido levantar de la cama, había venido a verme. Entonces,
En esa sesión lo que hicimos, aparte de tratar, bueno, pues con láser y otras técnicas, ¿no? Lo que tenía en las manos y en los pies, nos sentamos en la camilla y estuvimos ahí durante toda la sesión y no pasaba nadie. Es que tú me has dicho que sí podía levantarme, sí, y en el fondo estoy tratándote y estoy acompañándote, ¿no? Por eso defendéis en el tú una idea muy potente, es decir, la carrera contra el cáncer no se corre sola y empieza desde el principio. Ya introducís esa parte de acompañamiento que a veces en los estudios no la tienes porque no es el caso, porque simplemente vas a hacer tu ejercicio. Eso lo hemos vivido también en residencias de mayores, que nos lo decía el profesor Miquel Izquierdo, sentado ahí donde estás tú, decía lo mismo. Es decir, sí, una cosa es ir a una residencia y otra cosa es enfrentarte a una persona real de 85 años y a ver cómo, y con sus multipatologías, comorbilidades, etcétera. Pero eso es muy, muy importante. ¿En qué te gustaría investigar en tu área en relación a tu campo de trabajo actual? ¿En qué te gustaría centrarte? Pues mira, me encantaría investigar acerca de cuándo hacer ejercicio, o sea, cuándo es el mejor momento para hacer ejercicio o cuándo se potencian los efectos de los tratamientos. No sé si me explico. Quiero decir, ¿cuándo es mejor que haga ejercicio? ¿Antes de la quimioterapia? ¿Cuánto tiempo antes? ¿Durante la quimioterapia? Igual, oye, hay que cambiar ya, igual que se hace ejercicio con los pacientes con enfermedad renal durante la diálisis, ¿por qué no aquí hacerlo durante la quimioterapia? Es que no hay estudios. O a lo mejor no, a lo mejor hay que hacerlo justo al terminar la quimioterapia. O a lo mejor hay que dejar pasar 2 horas. ¿Por qué 2 horas y no 4? No lo sé. Todo ese campo que todavía está sin explorar, pues me encantaría tratar de ver ahí. Tampoco está claro, yo no soy ni mucho menos ningún experto, en realidad tampoco está nada claro qué tipo de ejercicio. Ni qué tipo de O sea, ejercicio. estamos un poco... Sí. ¿No? O sea, ¿qué tipo de ejercicio? Pues fuerza, o sea, fuerza, antes que no podemos aplicar la fuerza de tantas maneras, o sea, hacer una contracción ahora y hasta dentro de 2 minutos no hacer otra. Quiere decir, es un campo que desafortunadamente va a haber mucho tiempo para experimentar, porque cada vez es verdad que los oncólogos están absolutamente pro ejercicio, como no puede ser de otra manera, y todo esto se va a impulsar a nivel de no solamente hospitales privados y también hospitales públicos, como ya se está haciendo, ¿no? Pero al final, muchas veces en el ámbito de la prevención y la salud, nos hemos ido dando cuenta que no hay tanta diferencia entre las modalidades de ejercicio. A veces son pequeñas, o sea, son más detalles casi a nivel científico que real clínico. Al final, el ejercicio, como solemos decir, y tú también piensas lo mismo, lo sé, es contracción muscular y a partir de ahí ese es el principal beneficio y luego ya las adaptaciones se pueden ir adecuando. Claro, por eso decía yo que saber cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento es más beneficioso? Sí, ¿y cómo y cuánto? Sí, está Porque claro. fatiga es que cuando me hablas de los pacientes con ese grado de fatiga, claro, ¿cuándo termina la sesión? Primero, partimos de sesiones que suelen ser estándar. 45 minutos, claro, y a lo mejor ahora es como los microlearning, a lo mejor tiene que ser 10 minutos. Claro. Y no 45. O sea, todo esto es apasionante porque va a cambiar. O sea, no me resisto a preguntarte, ahora que he preparado unas preguntas rápidas que me contestes así rápidamente, pero antes de eso ¿cómo crees que va a cambiar este planteamiento la inteligencia artificial? ¿Qué crees que va a aportar en este ámbito? Yo hago constantemente esta pregunta porque realmente creo que entramos en un periodo alucinante de cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo prevés algún cambio asistido por la inteligencia artificial en este ámbito? ¿Sabes lo que pasa, José? Que yo tengo la suerte de que mi trabajo
o mi vocación como fisioterapeuta, mi acompañamiento que hemos estado, no se puede ver sustituido por nada. Eso es muy importante. No. Por Entonces, mucho que los robots por mucho que los robots, que venga un robot y te quiera... Ya, sí, es eso que se ha visto esa en parte, los robots que acompañan a personas mayores, que en el fondo parece que están bien, pero al final las personas pero se aburren de los... porque les falta sentimiento. falta toda la emoción. Esa parte. David, a ver, preguntas rápidas. Rápidas. Bueno, sí, para el final de nuestra entrevista, tan interesante. Contesta lo primero que te venga a la cabeza. Sí. Bueno, pero hacia alguna corta pregunta, aunque en algún caso puedes ampliar un poquito si quieres, pero si puedes, no. Vale. Sobre mito o realidad. Responde mito o realidad, y si quieres completar en una frase, pues Vale. algunas están obvias porque los hemos tratado aquí, pero bueno, yo las voy a formular igual. Dale. El ejercicio es peligroso durante la quimioterapia. Mito. La fisioterapia oncológica solo sirve para el linfedema. Mito. Esas son fáciles porque lo hemos visto. Las cicatrices posquirúrgicas deben dejarse quietas para que no se inflamen. Mito. Hacer fuerza en pacientes con metástasis óseas está contraindicado siempre. Mitísimo. Pero no hay más. Es decir, cualquier Sí. tipo de fuerza. No, hay que tener, o sea, las metástasis óseas las tenemos que tener muy controladas. Un paciente, es verdad que no lo hemos hablado en toda la entrevista, pero un paciente con metástasis ósea es un paciente con una bandera roja en cada punto de su metástasis Aprovechemos ósea. ahora esa pregunta Vale. para que no... Entonces, nosotros siempre lo que hacemos es, este paciente tiene metástasis ósea en cabeza del fémur, en cuello del fémur, en la pelvis, en el sacro, en la columna, donde sea, ahí tenemos unas banderas rojas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Podemos hacer fuerza? Sí, siempre y cuando sepamos que eso es un punto débil, que no debemos cargar peso y hacer rotación a la vez sobre ese eje donde tiene la metástasis, pero que el resto de ejercicios se pueden hacer y se deben hacer. Fíjate que incluso hace tiempo se pensaba que en un hueso con metástasis, este fenómeno de mecanotransducción, ¿no?, del ejercicio físico, de cómo el ejercicio físico podía favorecer ese remodelado óseo, ¿no? Esto se pensaba antes que ese fenómeno no sucedía en un hueso enfermo con metástasis óseas. Y ahora ya se está viendo, es verdad que en humanos hay un estudio muy interesante, o sea, que en animales, perdón, muy interesante, un estudio que parece que sí que también se promueve esa mecanotransducción, con lo cual puede ser, digo puede, porque no hay mucha evidencia, ¿no?, pero sí que puede ser incluso beneficioso para el propio hueso hacer ejercicio y tener tensión mecánica ahí. No, se me ocurre otra cosa. Antes de hacerte la siguiente pregunta, es la parte de lo que llamamos ejercicio aeróbico, ¿no?, en estos pacientes. Que yo lo traslado a veces al ejercicio continuo en personas que buscan salud, ¿no? Claro, nos hace falta un tiempo, o sea, que un paciente se suba a la cinta durante 5 minutos no le supone prácticamente ninguna adaptación. ¿Es un calentamiento o realmente vosotros pensáis que hay que utilizar esa modalidad de ejercicio que hemos llamado entorno aeróbico? Y siguiendo este hilo, ¿aplicaríais un ejercicio de alta intensidad a un paciente en fase de quimioterapia? Sí. Sí. En fase de quimioterapia hay estudios ya con ejercicio aeróbico de alta intensidad. Pero ¿qué diferencia entre los estudios y la vida y el paciente real, o sea, la clínica esta? Sí, a lo que voy es, sí que lo aplicamos. ¿Fatigado? Sí que lo aplicamos. De hecho, claro, hay que entender lo que es el ejercicio de alta intensidad. Es decir, para ese paciente que viene fatigado, a lo mejor caminar a 3 km/h ya es una alta intensidad para él. Entonces,
incluso hacer este ejercicio en intervalos cortitos le genera incluso más adherencia y que el paciente se sienta más cómodo a la hora de realizar ese ejercicio. Entonces nosotros sí realizamos y apostamos mucho por ejercicio interválico hecho en estos pacientes. Y además, lo que te quería contar, estamos haciendo también otro estudio ahora en pacientes durante la radioterapia. Durante radioterapia estamos aplicando ejercicio interválico de alta intensidad también. ¿Qué es lo más interesante o qué es lo que más tenemos que tener en cuenta en estos pacientes? La recuperación. Ya. Las recuperaciones no son iguales que en una persona sana. Ni la recuperación entre las series, ni la recuperación entre los días. Vamos a encontrarnos en la recuperación. Sí, volvemos, claro. Por eso me reía. Si tú haces un día ejercicio de alta intensidad con este paciente, probablemente no tengas que dejarle un día de descanso o, no sé, lo que dejes para una persona sana, sino que a lo mejor tienes que alargarle más el tiempo la recuperación. Entonces, bueno, eso sería otro tema de debate. Sigo con los mitos. Que las estoy viendo y las has abordado ya, pero vaya, va. Los fisioterapeutas no tenemos nada que hacer durante la radioterapia. Mito. Si el paciente tiene dolor o fatiga, mejor que no se mueva. Mito. El linfedema solo aparece si se ha estripado varios ganglios. Mito. Con el ganglio centinela, solamente con ganglio centinela ya puede haber linfedema. El ejercicio terapéutico puede ser más importante que el reposo en cáncer. ¿Verdad? Esto es muy importante poderlo transmitir por cualquier canal a la población general y a la población y a familiares de pacientes con cáncer y a los pacientes con cáncer. Después de una cirugía de mama, no hay que mover el brazo hasta unos meses después. Mito. Claro. Otras preguntas. Vale. ¿Qué prefieres? Ya sé que no se puede... Me vas a decir a todas que depende, ¿verdad? ¿Ejercicio aeróbico o de fuerza para empezar un tratamiento oncológico? Fuerza. Fuerza. ¿Prehabilitación o poshabilitación si solo puedes elegir una intervención? Prehabilitación. ¿Bioimpedancia o dinamometría si tienes 5 minutos para valorar? Las dos, porque 5 minutos me da tiempo. ¿No? ¿Cuidar del paciente o entrenar el músculo? Cuidar... Esa no es fácil, ¿eh? Cuidar del paciente, porque ahí ya va intrínseco No, entrenar el músculo. No. ¿Charlar con el paciente o vamos a entrenar y vamos a dejar de charlar? Depende del día. Claro. Pero bueno, sí. ¿Una buena cicatriz o una buena adherencia terapéutica? No sé si la fórmula o si la todavía está... No sé qué tienen que ver, ¿no? Yo tampoco. Vale. No sé a qué me refería. Bueno, pues las dos cosas. Una buena cicatriz y una buena adherencia. ¿Más formación en cáncer para fisioterapeutas o más derivación médica a fisios? Primero, más formación. La derivación médica se entiende que está ocurriendo, ¿no? A ver, una frase. Es verdad que ocurre tarde. Debería ocurrir antes. Vale, tengo 5 preguntas más. Vale. Una frase para una mujer recién diagnosticada en cáncer de mama. Yo te acompaño. Un fisioterapeuta que duda si especializarse en oncología. ¿Qué necesitamos? También necesitamos formación en las facultades, ¿no? Mucha. Una paciente que no se ve capaz de empezar a entrenar. Ven conmigo. Que no me dejas... ¿Una médica o un oncólogo que aún no deriva a fisioterapia? Qué raro. Esto ¿Hablamos? se lo saben, ¿eh? O sea, lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que es que hoy en día los oncólogos tienen también tal rapidez de actualizaciones de tratamientos que, aun conociendo los beneficios del ejercicio, todavía no los sitúan. Todavía lo tienen encima de la mesa, pero no los sitúan como un lugar prioritario de recomendación. Claro, el médico va a curar al paciente, o sea, va a salvarle la vida. Y tiene que pensar lo que hay alrededor de ese paciente también. Pero es verdad que lo que tú dices, o sea, las prisas del día a día del oncólogo que tiene 5 minutos o 10 para ver a ese paciente,
pues les hace que no repare a lo mejor en todo lo que hay alrededor de ese paciente. Pues la evidencia es tan abrumadora. Claro que también diría un oncólogo, sí, la evidencia es tan abrumadora de este tipo de quimioterapia que está apareciendo. Claro. Estar muy atento que todo es lo mismo. Que yo voy a por el tumor. Una frase para ti. Para mí. Cuando empezaste a trabajar con pacientes oncológicos. Una frase, imagínate que tú estuvieras cuando empezaste a trabajar con pacientes oncológicos, ahora ya tienes una larga trayectoria. ¿Qué frase te dirías cuando comenzaste? Y la frase que tú le dirías a un fisioterapeuta que comienza a formarse en fisioterapia oncológica. No te rindas, esto es para ti. Y estudia. Y estudia mucho. Davinia, llegamos al final. Yo estoy encantado de hablar contigo de estos temas que son apasionantes. Cada uno de ellos tiene una ramificación. O sea, podríamos profundizar en la quimioterapia, el ejercicio, todos. Por supuesto, ese control, el apoyo emocional, la parte nutricional, que es también algo muy importante que se está desarrollando casi en el día a día. Pero si una persona con cáncer nos está viendo y tiene miedo a moverse, que es lógico hacer ejercicio, ¿qué le dirías? Aparte de que se van a todo antiguo, que ya me lo has dicho, pero ¿qué le dirías desde el punto de vista conceptual? ¿Qué mensaje le llevarías? Que el movimiento es vida y que no tenga miedo a moverse. No sé, o sea, que el movimiento es vida y que el ser humano está preparado para moverse y que no hay que restringir el movimiento. No sé si va por ahí. Sí, yo le añadiría que veas en el ejercicio una manera de curarte, en el fondo, o no sé si de curarte, pero sobre la población general yo no estoy seguro que tenga realmente el mensaje claro de la importancia. O sea, es que claro, si me pongo a pensar en eso, tampoco, o sea, el mensaje sí que está claro, que el ejercicio es fuente de salud. Y a pesar de lo que no digamos, hay una población, solamente un porcentaje pequeño de población que realmente hace ejercicio. Y el mensaje está dado desde hace muchísimo tiempo. Por eso a veces digo, pues encima si soy paciente, lo que pasa es que el paciente tiene que estar preocupado, ahora sí que está preocupado por los casos. Siempre decía, cuando hablábamos de los inicios de la rehabilitación cardíaca, los cardiólogos decían siempre, y se le decía a los fisioterapeutas, y yo ahora se lo digo a mis alumnos de fisioterapia, en esas circunstancias tenéis un periodo de tiempo que es donde el miedo realmente está presente a morirte, en el que el paciente va a aceptar prácticamente todo lo que le digas. Y en el caso del ejercicio, esto lo decía en pacientes con cardiopatías o enfermedad coronaria, que tenían generalmente hábitos no muy saludables, tienes muy poco tiempo, menos de 6 meses, para hacer ver a ese paciente que el ejercicio tiene algo que antes no descubrió. Si no lo logras, el paciente seguirá con sus hábitos. Y yo creo que a lo mejor en el cáncer, que ya no tenemos tanto miedo al cáncer, puede llevar un camino similar. No sé si tú has tenido un seguimiento a 2 años de muchos de tus pacientes, pero no sé, siguiendo esa trayectoria, que a lo mejor me equivoco, son distintos perfiles de pacientes. Una vez que estás solventado, entre comillas, el problema, el ejercicio volverá otra vez al lugar donde estaba, es decir, no estaba. Y ahora ya pues tampoco está, como tampoco estaba la quimioterapia, estuvo y ya no está. Pues el ejercicio estuvo y ya no está. No sé si hay así a largo plazo estudios que... Hay 2 tipos de pacientes. Igual que hay en la rehabilitación cardíaca, ¿no? Hay 2 tipos. Cuando acaban los tratamientos está el paciente que ya está, ya ha pasado, chimpún y se acabó, y yo sigo haciendo mi vida sin ejercicio, sin nutrición, sin nada, ya se acabó, aunque me haya estado cuidando durante los tratamientos y haya estado haciendo todo, ¿eh? Y luego está el paciente, todo lo contrario, el paciente que se vuelve obsesivo por el ejercicio físico, por la salud, por la nutrición, por todo. Entonces, bueno, y luego está el paciente que tiene mucho miedo, ese paciente hipocondríaco, es otro tipo de hipocondria, pero que tiene mucho miedo, una vez que ya termina los tratamientos, es como que se siente abandonado, ¿no? Que se siente, que dice,
ostras, ahora ya no tengo nada que me está protegiendo, entre comillas, no tengo ningún tratamiento, ahora ya si me sale otro tumor, si vuelvo otra vez a recidivir, ¿no? Entonces, esos dos tipos de pacientes son los que más siguen haciendo ejercicio, pero el otro es verdad que no. Davinia, ha sido un privilegio, un placer poder hablar contigo, porque en el fondo lo que intentábamos en esta entrevista era plasmar lo que una profesional de la fisioterapia que trabaja en oncología, en pacientes oncológicos, nos transmite de su día a día, porque leemos todas las semanas y sí, te da muchísima información, pero nos interesaba mucho hablar con un perfil como el tuyo. O sea, que lo que nos has transmitido hoy aquí es la realidad de un profesional al cuidado de un perfil de paciente, en este caso oncológico, ¿no? O sea que muchísimas gracias por todo lo que estás aportando a este campo de la salud, a la fisioterapia oncológica, y te agradecemos mucho estos minutos que nos has dado y te animamos a que sigas en esta línea que sabemos que te apasiona, y sobre todo porque estás haciendo un servicio a un número importante de pacientes que realmente se están beneficiando de tu ilusión y de tu conocimiento. Así que muchas gracias por estar con nosotros y espero que te hayas sentido cómoda. Pues muchas gracias y cuando quieras vuelvo. Muy bien, pues terminamos este capítulo. Hoy hemos hablado más de ejercicio vinculado a la clínica. El próximo capítulo podremos hacerlo nuevamente vinculados a la salud, al rendimiento, al deporte, todo lo que es el entorno de la fisiología del ejercicio y la fisiología clínica del ejercicio. Hasta la próxima.